La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nika Schnock y Guamaitlán. Estos programas están realizados en base a las preguntas que el público asistente a las charlas que todos los días miércoles y sábados se ofrece en el campo Sierra del Cielo. Daniel Gagliardo, el instructor y fundador del grupo, es el que va respondiendo todas estas consultas, estos aportes, estas dudas que a veces podemos tener. Y así se va grabando ese estudio y bueno, el equipo de producción después realiza la confección de estos programas, que ahora el hermano va a hablar un poquito más de eso. Así es, y la otra parte del programa también está basada en los libros que Daniel Gagliardo escribió, los cuales puedes encontrar en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar y también en Amazon y en Mercado Libre. Daniel Gagliardo es un instructor de cosmosofía quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia. El centro UXIM, Sierra del Cielo, se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que aquí moramos. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información, visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. El título del programa de hoy: Siempre hubo procesos de purificación y todo es creacionismo. En el transcurso de este programa vamos a leer junto a Guamaitlán fragmentos del libro Ley de Purificación, de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, cuaderno número 3. Cuando escuchamos referencias de Apocalipsis, de aquello que suelen definir como la destrucción de la humanidad y el planeta, suele preponderar compulsiva y exclusivamente la obsesividad en torno a una cuestión meramente caótica, aflorando parcialmente el pánico que subconscientemente la humanidad alimenta y del cual es prisionera. El ser humano de la superficie terrestre debe aprender a permanecer ante estos aspectos trascendentales de la realidad de una manera diferente, alineándose con la esencia de la situación planetaria, así como de las informaciones actualizadas puestas a su disposición desde una actitud inédita. Este planeta no va a dejar de existir ante las exigencias del nuevo ciclo cósmico que ha dado comienzo. Será llevado a un renovado e inédito rango de expresión. Expresará como resultante de ello aquella energía para la cual fue arquetípicamente conformado, y dado el impacto de nuestro desenvolvimiento como civilización, fue impedida en su expresión. La Tierra es ahora conducida a una expresión energética que requiere de un profundo tratamiento por parte de las leyes cósmicas. En ese contexto, la ley de purificación debe conducir a un estado de liberación las estructuras de la tridimensión, acción que permitiese el proceso de transmutación vibratoria que compondrá el rango de cosmicidad de un nuevo ciclo planetario. Antes de su definitiva desactivación y retiro del ámbito terrestre, la ley de karma definirá precisos aspectos relativos a este proceso. Como aporte al cierre de su insustituible conducción durante la expresión primaria de este planeta. Esta limpieza ha comenzado. En diversos ámbitos del ser planetario ya está en marcha esta purificación, oculta o evidente, expresada a través de terremotos, seísmos, guerras, situaciones políticas, religiosas, culturales de diverso calibre, cambios en aquellas formas mediante las cuales buscamos afianzar seguridad y garantías. El ápice de este proceso purificatorio está en ciernes,
La humanidad no podrá evitar transitarlo acorde al retorno de sus acciones, regulado por la ley de karma como herramienta de la voluntad única. Cuando una humanidad es llevada a transitar un nuevo ciclo, todo aquello que le es ofrecido para su participación e integración se constituye inmediatamente en parte de las herramientas que deberá utilizar para cumplir con aquello que él propusiese, estimulando su trascendencia y así proseguir su trayectoria evolutiva. Profundizando este concepto, podríamos percibir el porqué de la actual condición planetaria con relación al cierre del ciclo de transición terrestre. Objetivamente, hemos rechazado las herramientas que evolutivamente se nos han entregado a través de las etapas transcurridas. En la comprensión de que al ingresar a un contexto o coyuntura, incluso de dimensión global o universal, todo lo que transitamos en ella nos está preparando de algún modo para abandonar aquel campo de energía, flexibilizaríamos nuestra relación con la ley de purificación. Una vez realizado el contacto y aprendizaje, así como su posible rechazo relativos a la condición instructiva de la ley, el conjunto de seres que componen una cultura o civilización deberá pasar por los ajustes preparatorios indispensables para encaminarse hacia otras experiencias necesarias a su evolución. De tal modo, lo único que nos correspondería hacer es albergar en nuestro corazón la profunda entrega a las leyes, siendo que ellas determinarán lo que correspondiera en función de la recuperación y sostenimiento de la armonía y el equilibrio perdidos. Un estudiante pregunta: es notorio que al elegir transitar el camino del estudio espiritual y la búsqueda de elevación, se manifiestan cosas fuertes, incluso dolencias, enfermedades, y pregunta finalmente cuál es el motivo para esta causalidad. Gagliardo comienza respondiendo que no en cualquiera de los estados de conciencia o coyunturas que componen nuestra trayectoria evolutiva estaremos en condiciones de asumir con la estabilidad necesaria específicos índices de purificación. Cuando el ser aún no hubiese arribado al estadio que su interno considerase adecuado, podría colapsar intensamente de ser llevado a transitar experiencias purificadoras de cierta condición, voltaje o características. Pruebas que lo superarían bajo el formato de enfermedades, dolencias, traumatismos y una profusa gama de situaciones diversas cuyo patrón vibratorio estaría fuera de su alcance sintonizar y procesar. Si el ser se mantuviese suficientemente estable con relación a los requerimientos de una determinada etapa evolutiva, podría ofrecer un campo más propicio en el contexto de esa estabilidad a la ley de purificación. De esta manera, podría comenzar a soltar una parte de todo aquello que con otras características y en otras circunstancias él no hubiera estado en condiciones de transitar. Para que esto acontezca en nosotros, debemos de haber alcanzado suficientes requisitos capaces de brindar una salida, una vía de escape a aquello que debe ser erradicado, una puerta simbólica que necesariamente estará constituida por una actitud funcional, disponibilidad, permeabilidad, flexibilidad, entrega, desapego, renuncia, concentración en metas que nos remuevan de la observación compulsiva de nuestros proyectos personales, metas universales que al ser focalizadas nos revelan que, sin ser aceptadas por nuestra conciencia como genuinas prioridades, armonía y equilibrio solo serían aspectos de la energía transitados de modo débil e inestable. Bueno, vamos entonces por el programa que habíamos titulado Siempre hubo procesos de purificación, todo es creacionismo. Precisamente las lecturas del hermano y nuestra
hablaron, ¿no es cierto? Que no siempre estamos preparados para una determinada limpieza a través de enfermedades, traumatismos. Y claro, mientras no estamos preparados, tal vez es porque estamos generando esa futura purificación, porque hemos hecho de todo en tantas oportunidades y encarnaciones desde el reino mineral, porque las deudas vienen desde ahí. Y si bien la pregunta disparadora para este programa surge por el tema climático, ya la vamos a abordar. Estamos en un momento, como leyó parte el hermano, donde el mundo está, según uno lo perciba desde allá un poquito más arriba o un poquito más abajo. Es decir, si estamos acá medio bajito volando, es caótico. Si estamos tratando de elevar nuestra conciencia y lo vemos desde otro ángulo, es liberador. Y entonces, ¿qué está pasando? Ahora hubo terremotos acá nomás en Sudamérica. Si no es un terremoto, es un tsunami, es una guerra. Una guerra. Estamos en guerra permanente. Hambre. Y bueno, y todo lo que nos podamos surgir desde todo lo que pueda surgir desde nuestra conciencia y de nuestra vivencia, porque eso en cualquier parte se ve. ¿Y qué es lo que pasa? Hemos hecho tanto desvío en el planeta porque nosotros fuimos los desviados. Por eso son importantes estas informaciones, estos textos que leímos, para aquellos que puedan escucharlos y comprenderlos. Son llaves muy necesarias para estos tiempos y son liberadoras estas informaciones. Tanto sobre la ley de karma, qué es la ley de karma para aquellos que por ahí están escuchando este programa por primera vez y tienen una idea de lo que es el karma, porque hay una idea cultural, ¿no? Sí, pero nada más, ¿no? Uy, tengo mal karma y hasta ahí, ¿no? Y hasta ahí. Pero es muy profunda la ley de karma y lo que se puede llegar a entender de la ley de karma, y no es algo negativo, sino que es una ley cósmica evolutiva. ¿Y qué ofrece esa ley? Genera condiciones para que las partículas, los seres, evolucionen, ¿no? Y que estén frente al resultado de sus propias acciones. Y lo mismo las purificaciones. Esto que decías, Guamaitlán, poder entenderlas con profundidad, no quedarnos en la superficie, en que algo es trágico, por ejemplo, porque nos toca emocionalmente, porque a veces es muy duro, también dependiendo de la comprensión que tengamos de las purificaciones. Y en ese sentido, ampliar esta comprensión también es liberarnos a nosotros mismos, ¿no? Poder percibirlas desde otro lado, que va a ser menos traumático para nosotros y liberador en el sentido de comprender que nada es al azar y que el cosmos no se confunde cuando dice acá hay un terremoto, allá va a haber un tsunami, y que cada ser que estaba en esas coordenadas del planeta, o acá una guerra, o acá va a haber hambre, o acá tal cosa, un político corrupto, cada ser que está en esa coordenada del planeta es porque le corresponde estar ahí y hacer esa experiencia que no deja de ser una experiencia evolutiva, ¿no? Porque el entramado kármico es muy profundo y complejo y va desde lo individual a lo familiar, el karma que tiene un país, por ejemplo, el karma que tiene un continente. Todas esas son diferentes asociaciones kármicas que los seres experimentan hasta llegar al karma planetario. Entonces no dudemos de que lo que nos está ocurriendo, lo que recibimos kármicamente, es algo que es necesario, porque sin dudas que es así. Las leyes cósmicas no tienen fallas. Y poder estar en gratitud ante eso es una experiencia evolutiva muchísimo más elevada que podemos llegar a ser. Vos sabés, hermano, que estos días estuvimos hablando con una persona de la zona donde nosotros residíamos y hablábamos, ella estuvo así en la búsqueda, en su oportunidad, después la perdimos, no sabemos muy bien, pero nos decía, ay, estas cosas a mí me hacen mal, yo no puedo. Digo, pero hermana, le digo, tenemos que fortalecernos, vos tenés conciencia de muchas cosas. Si no nos fortalecemos y buscamos ser neutros, nos dejamos llevar, como vos antes nombraste, por la parte emocional. Entonces, yo les agradezco todo lo que ustedes están haciendo, hermana, gratitud.
Pero sumemos brazos. Si vos estás consciente de que esto está yendo para donde está yendo, va a llegar como un ladrón en la noche, dijo Jesús. No va a quedar piedra sobre piedra, también dijo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que nos sorprenda todo? Sumemos. No digamos, ay no, pobrecito, porque me hace mal. Mira, fulanito se fue de viaje a no sé dónde y justo un terremoto. Pero ¿por qué? Yo le decía no vayas. Y vos acabas de decir, fue ahí porque, como el mercader de Venecia, ¿no es cierto?, tenía que encontrarlo allá para que la muerte se lo lleve. En su ciudad no tenía que estar porque era su momento de irse. Entonces, aquellos que están escuchando, que les resuena esto, tomemos todos conciencia, cada uno desde donde pueda, allá cada uno donde sienta, pero trabaje para el bien común. Fortalézcase, busque silencio, quietud, busque armonía interior y de ahí su interno, porque es el que nos guía todo el tiempo. Nuestra alma, que es nuestro núcleo más inmediato, nos va a ir guiando a dónde hacer, poner nuestro grano de arena. Y dejemos de ser ese egoísmo, porque todos tenemos cierta faceta egoísta. Inconsciente muchísimas veces. Claro, sí. No, pero no, ¿por qué soy egoísta? Si yo quiero ver para mi familia, para mi vecino, no soy ahí. Hasta ahí. Tiene que ser para el bien común, sin buscar, a ver, ay, sí, le cayó bien, no le cayó bien. Pero eso se consigue con la fortaleza. En definitiva, hay algo que tenemos que tener en claro y es que se vienen tiempos difíciles, cada vez más crudos. Pudiendo acceder a estas informaciones, a la cosmosofía, es interesante que nosotros podamos entender que hay dos opciones: o quedarnos en la victimización y en la observación superficial de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, que va a ser cada vez más cruento, tanto a nivel físico como psíquico, ¿no? Porque muchas personas ya empezaron a recibir los embates de las fuerzas psíquicas con problemas emocionales y mentales muy complicados. Y bueno, la parte física que ya la nombramos, todo lo que ocurre a nivel cataclismos, guerras, etc. Entonces, o nos quedamos en la parte superficial y en la victimización y en la observación negativa de lo que está ocurriendo, o intentamos comprender y aceptar que lo que está ocurriendo es necesario y que nosotros podemos hacer algo, que podemos estar neutrales ante eso, y esa es la única forma en la que nosotros vamos a poder asistir a esta transición planetaria. Si estamos comprometidos con las leyes, con las fuerzas de la materia, con la parte, la curva baja de lo que está ocurriendo, no vamos a poder ser servidores, no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. Y eso se puede hacer en todas partes, ¿no es cierto, hermano? Porque dicen, bueno, quieren que todos vayamos a auxilio. No, estos programas, como todo el material de Gagliardo, de este nuevo conocimiento, estaba en internet, está por todo el mundo. Entonces, allá, donde cada uno esté, busque quietud, busque silencio. Y ahí nos vamos fortaleciendo, tanto el emocional como el mental, el etérico físico, ¿no es cierto? Es decir, la psiquis va a guiar nuestras acciones, que van a ser neutras en lo posible. Y ahí donde estemos, en la isla de no sé dónde, alguna vez nos escuchaban de una isla de no sé dónde, por eso decimos esto, ¿no? Y ahí donde esté, son llaves, vos dijiste que eran llaves. Bueno, abramos nuestra puerta, nuestra propia puerta, ¿no? Abramos nuestra propia puerta interior. Sí, y hay una cosita más que quiero aportar que es muy importante en relación a esto que decíamos, en lo que está ocurriendo, que no tenemos que esperar a que las condiciones sean las que nosotros queremos que sean, ¿no? Porque las condiciones son las que son y son así porque es necesario que sean así. Y nosotros estamos esperando que las condiciones para que nosotros sirvamos sean de determinada manera, no vamos a servir jamás. Va a terminar esta transición y vamos a estar comprometidos con la parte formal de lo que está ocurriendo. Entonces, como Huamaitlán dijo, allí donde estés, como estés, con lo que tengas, hacé lo que haya que hacer sin que te afecte el entorno, ¿no? Es posible realmente, buscando el silencio, quietud, como decía la hermana,
acceder a esa fuente interna a donde estemos, en cualquier lado. Puede ser en medio de una montaña en pleno silencio, o puede ser en medio de una manifestación en la ciudad o en medio de una guerra. Ahí uno puede estar en silencio y en armonía y estar irradiando lo que está irradiando. Pero si estamos esperando que las condiciones sean como nosotros queremos que sean, eso no va a ocurrir nunca. Y no bajemos los brazos, porque a veces tenemos expectativas. Bueno, yo hago esto y todo se va a solucionar, va a venir una era de luz. No, ¿va a venir una era de luz? Sí, porque estamos en un proceso de limpieza donde se va a instalar acá la ley evolutiva superior, así que es importantísimo. Hace más de 2000 y pico de años que nació Jesús, ¿no es cierto? Que vino al mundo Jesús en continuación de todo lo que los otros grandes instructores vinieron haciendo. Pero ese gran instructor fue el último encarnado y vino a abrir, como es un formato simbólico, abrir las puertas para estos momentos. Esto no tiene vuelta atrás. Parece duro, pero tal vez necesitamos un poco de esto que parece duro pero no lo es, para tomar conciencia de que no va a explotar el planeta no va a colapsar, el planeta va a trascender la ley de karma, que es algo bellísimo. Estamos bajo leyes de expansión y en esa ley hay 3 leyes. La básica es la ley de karma, la segunda es la ley evolutiva superior y la última, que no tiene techo, es la ley de equilibrio. Entonces, es el momento, después de millones, por decirlo de alguna manera, millones y millones y millones y billones y trillones y cuatrillones, si existiera la expresión, que creo que sí. Después de eones. Todos eones de tiempo. Donde vamos a trascender la ley de karma y estamos encarnados, porque será, algo tenemos que hacer. ¿Vamos con el programa? Bueno, redondeamos muchas cosas en esto, Fue medio extensa el ida y vuelta nuestro, pero fue cerrando muchas cosas, sobre todo para aquellos que nos escuchan tal vez por primera vez y a los que nos siguen siempre, porque unimos un montón de cosas, de perfiles, de toda este nuevo conocimiento y el porqué de esta situación que se está viviendo. ¿Cuántas veces Daniel nos repite las cosas? Así que nunca está de más, mientras sea instrucción cosmosófica, volverlas a decir, ¿no? Refrescar. Y eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, entonces, tema central. Siempre hubo procesos de purificación. Y un segundo tema que es todo creacionismo. No es, si bien es un segundo tema, está muy relacionado a los procesos de purificación. Ya lo vamos a ir viendo. Y el primer bloque titulamos Cambio climático natural y la sumatoria negativa humana. Vamos a decir entonces cuáles son las preguntas disparadoras, ¿no? Aportan en esta oportunidad que no se va a aceptar que el hombre es el que generó todo este cambio climático. También preguntan, ¿el uso de la energía nuclear en qué raza fue? Otra pregunta más. En el diluvio bíblico, ¿qué responsabilidad humana hubo? ¿Y de dónde salía tanta agua, Daniel? Bueno, vamos a escuchar a Gagliardo. Claro, lo que pasa es que hay un discurso que es convergente y que los científicos lo han estudiado muy bien para, cuando están pagos por las corporaciones, que son las responsables principales de todo esto, aplicar ese discurso. ¿Cuál es? Que en realidad es un ciclo, una etapa, un ciclo concurrente, el recalentamiento y la desertificación, porque a lo largo de la historia del planeta ocurrió siempre. Entonces no acceden, con todo un artilugio científico mal aplicado, con una tergiversación tremenda de los principios de observación científico, no acceden a decir que nosotros generamos, entre los ciclos naturales del planeta de desertificación y cambio de temperatura, nosotros generamos fuera de contexto esto que ahora estamos padeciendo. No lo aceptan. Insisten en que es un ciclo más de todos los ciclos que la naturaleza planetaria aplicó. Y claro, como las personas suelen ser tan tontas de creer a veces,
no todas, porque ahora ya hay una porción de la humanidad que ya no cree de este modo en la ciencia, pero muchas personas, la mayoría todavía le dan crédito a las declaraciones científicas, a los justificativos científicos. Entonces, más de una vez escuchamos esto. No, pero los científicos dicen que esto ocurre cada tanto en el planeta. Claro, entonces como ocurre cada tanto, si lo generamos nosotros no importa. Total, esto ocurre cada tanto. Lo que ellos no entienden es que uno no puede interrumpir ciclos que inteligentemente y cósmicamente están previstos para que se generen, por decirlo así, aperturas o cierres de ciertas etapas planetarias, a meter en el medio donde no estaba previsto evolutivamente algo tan terrible como esto que generamos nosotros. No. Fueron muy pocas veces. Esto es lo peor que ha pasado en ese sentido. Apenas un par de veces la humanidad fue responsable de semejante cosa antes que nosotros, siendo que en el planeta hubo etapas y ciclos que abarcaron distintas razas y civilizaciones infinitamente mayores que estos 2 o 3 ciclos, donde el hombre de algún modo tuvo responsabilidades. Eso fue ya en esta raza posadámica, pero hace millones de años. Hay una ruptura entre entender los tiempos planetarios y los ciclos planetarios y dejarse llevar por algunas declaraciones simbólicas, como la de los sacerdotes de Sais a Solón, que después Solón se lo cuenta a Platón, que la Atlántida se había hundido hace 10.500 años. Entonces, no, la Atlántida se hundió hace millones y millones de años. Y esta civilización es una civilización posatlante. Solo que como el hundimiento de la Atlántida tiene tantos millones de años, cualquier cosa que haya pasado acá hace 2 millones de años, en relación a toda la curva del planeta y de las humanidades, es cercano. Uno ve y le dice a un antropólogo, un paleontólogo, un arqueólogo o un paleoarqueólogo, le dice, no, porque la Atlántida, primero que te van a mirar mal, pues si otro con esta estupidez. Bueno, supongamos que el tipo considera que puede haber sido. Y uno dice, no, porque la Atlántida se hundió hace 6 millones de años. Escúchame, ya estás delirando. En ese momento lo único que había era primates que andaban por ahí, algún modelo de hombre en perspectiva, pero te van a seguir mirando mal y mal y mal y mal. Entonces, está como instalado esto de que no puede ser que haya existido civilizaciones tan antiguas hace millones de años que tuvieran, por ejemplo, la posibilidad de ensayar la energía nuclear. Para ellos eso es una fantasía absoluta. Sin embargo, en ese momento, una parte de la jerarquía permitió que mónadas de superficie pasaran por un proceso purificatorio y se acercaran a la posibilidad de integrarse a civilizaciones internas planetarias. Purificación y ciclos planetarios. Diluvios, miles hubo, cientos de miles. Millones podríamos decir desde la época lemuriana hasta ahora. Millones de diluvios. Solamente que a nivel colectivo, semiconsciente, consciente o subconsciente, siempre queda el último diluvio. Entonces, el último diluvio, que fue después de la glaciación, de la última glaciación, 12.000 años para acá, 11.500, dependiendo dónde lo coloquemos en el mapa geológico planetario, fue ayer nomás. Y realmente existió, claro que sí. Sí, pero son interpretaciones propias de la Biblia. Estamos hablando del diluvio en sí como acontecimiento geológico de la superficie del planeta, climático, geológico, hidrológico, como lo querramos ver. Entonces tiene que ver, todo lo del diluvio está muy relacionado a la etapa de la última glaciación, porque al movilizarse semejantes masas de agua por deshielo, hubo una sobresaturación de humedad en la atmósfera. Entonces, entre el deshielo y las precipitaciones se generó una suba de agua que es imposible de imaginar, pero efectivamente aconteció así. En distintas partes del planeta, con distintos efectos, pero casi simultáneamente, a lo largo de un tiempo. Por eso el diluvio está presente a nivel folclórico en todas las civilizaciones. Hay un punto en común en todas, que llovió y llovió y llovió y llovió y creció el agua y tapó las ciudades y llegó el agua casi hasta la punta de todos los montes. Bien, ese es el recuerdo que tenemos en distintas civilizaciones.
Nada más que cada una lo describe de un modo diferente o con detalles diferentes porque es lógico. No es lo mismo lo que pueden describir, no sé, en el Sinaí, que lo que pueden describir en el otro lado de Asia, en el mar del Japón, que lo que pueden describir en Irlanda, o en África, o en cualquier parte de América, porque realmente la suba de agua fue muy grande. No hace falta que sea tsunami, aunque oleajes hubo. Semejante precipitación, semejantes deshielo, lo que hizo fue alterar todas las corrientes de aire. Entonces las corrientes de aire, cuando se alteran, las masas de aire de diferentes temperaturas generan vientos huracanados, generan de todo. El tsunami particularmente es de origen tectónico. El diluvio no fue de origen tectónico. Quiere decir, fue de origen, podríamos decir, superficial, de deshielo. Capas de deshielo tanto de las montañas como de superficie, porque gran parte del planeta está bajo el hielo. Entonces las aguas tenían un nivel propio de una acumulación. Como es un circuito cerrado, cuanto más hielo tenemos, menos agua tenemos líquida. Claro, hubo una infinidad de glaciaciones en la historia geológica del planeta, pero en la última glaciación se dio lo que se dio en todas las demás. Al derretirse el hielo y empezar a fluir de las cordilleras principalmente, del polo que estaba sobrecargado, automáticamente se genera evaporación. Entonces, entre la subida por deshielo y la precipitación tremenda, se genera una especie de efecto invernadero muy particular con todo eso. Entonces, la sumatoria de todas las afluencias hídricas dio infinidad de diluvios, y el último es el que está en el inconsciente colectivo, o en el semiconsciente colectivo. Continuamos entonces leyendo la respuesta que Gagliardo diera a esa pregunta de algún estudiante. Cuando el individuo se acerca a esa instancia evolutiva en la cual empieza a estar disponible, a flexibilizarse, habilita en forma de purificaciones diversas la separación de elementos y energías que ya no son necesarios para él. Se abre un campo donde de manera renovada transitará pruebas que ya pueden ser vividas por él a partir de un movimiento expansivo de su conciencia, de una otra percepción de la realidad, absolutamente diferente de aquella que primó en fases anteriores de su ascesis. A lo largo de nuestra trayectoria evolutiva, se nos brindan oportunidades donde coproducir y sostener una inflexión, una mudanza trascendental. Es en esos momentos donde la energía aprovecha para retirar componentes que ya no sirven, siendo que estos procesos no son exclusivos del tránsito de la actual transición planetaria y nos han sido brindados siempre en etapas de específica condición, cíclicamente y en algunas encarnaciones más específicamente debido a la imperiosidad de retirar un bagaje remanente con el cual no hubiéramos podido seguir nuestro avance. Gran parte de la purificación en nuestro paso por Lemuria y Atlántida operó como garantía para estar hoy aquí prescindiendo de lastres innecesarios. En estos universos, bajo leyes de expansión, la energía acciona el sostenimiento de ciclos, siendo que ellos se expresan como un estado ideal, aquel donde al ser le son otorgadas vivencias y el paso por purificaciones acordes al contexto de una renovada instrucción asociada a pruebas de inédita naturaleza. Todo este proceso, debemos asumir, está íntegramente en dominio de nuestra luz interna. Cuando el ser consuma un cierto grado de amplitud, las celdas etéricas van tornándose cristalinas, translúcidas, empieza a experimentar un tenor de flexibilidad y trascendida suficientemente aquella rigidez, la luz presente en él empieza a superar los limitados y limitantes filtros. Se debe considerar
que al referirnos a celdas etéricas hacemos referencia directa al proceso transitado en la dimensión físico-concreta del individuo, fundamentalmente relacionando a la totalidad de los campos cerebrales donde el andamiaje del cuerpo mental y las percepciones emocionales se experimentan y acontecen. Vamos a un silencio bajo formato musical. Pasamos entonces al segundo bloque, que se titula Movimientos de implantación creacionista. Preguntan, ¿en esos diluvios desaparecieron especies de todos los reinos? ¿Los dinosaurios convivieron con los humanos? Y alguien comenta que leyó un artículo que decía que había huellas humanas y de saurios juntas. Preguntan también si se sabe la edad del planeta y si existe la generación espontánea. Escuchamos a Daniel. Sí, eso arrasó con especies y eso permitió que las jerarquías implantaran especies nuevas también. Porque en las distintas etapas glaciares fue muy marcado la desaparición de ciertas especies y la aparición de otras, como por arte de magia. Imaginen que por arte de magia. La humanidad le da más crédito. Bueno, cambió el clima, se murieron no sé qué árboles, como tal animal comía de ese árbol, se murió ese animal, y como tal animal se comía ese animal, se murió también. Entonces es más fácil de organizar, pero que de repente los geólogos caven en un estrato y aparezcan fósiles que no tienen ningún tipo de concatenamiento con nada antes de eso. Nada. Uno va para arriba en los estratos, va para abajo, y eso apareció así, formadito y todo. Eso es difícil de aceptar. Entonces ahí es donde Darwin hace agua, porque la teoría de Darwin es evolucionista. Del mosquito, después vino el murciélago, lo digo en tono de broma, ¿no? Claro, después nosotros vinimos de un monito tití que andaba no sé dónde. Pero en realidad, la jerarquía lo que hace es instruir que los movimientos de implantación son creacionistas. Existen jerarquías que instalan, cuando están dadas las condiciones, especies de todo tipo, incluso minerales, incluso, repetimos, especies minerales que se incorporan a las masas minerales cuando es necesario. Eso también es creacionismo. Especies minerales, vegetales, animales, y cuando es necesario, de la línea humana también. Por eso, esta rotura de cabeza, esta cosa que no les permite a ellos terminar de colgar con satisfacción su diploma de arqueólogos, de antropólogos, de geólogos, de paleontólogos, que es que no encuentran los eslabones perdidos. De repente, en un estrato hay un fósil intacto y no se encuentra nada que lo relacione con nada. Entonces se agarran la cabeza y dicen, ¿cómo puede ser?
Esa es la gran falla, es la mácula en el orgullo que ellos sienten, que no pueden encontrar el eslabón perdido. ¿Por qué? Porque no existe. Se han pasado buscando siempre, de hace siglos, el eslabón perdido entre las formas más primitivas de humanidad, que también fueron creacionistas, obviamente. No, pero ¿cómo nació el neandertal? ¿Cómo el cromañón? ¿Cómo el hombre de Pekín? ¿Cómo el hombre de Java? ¿Cómo? Creacionistamente. Porque había que implantar energías. Pero si buscas el eslabón perdido, no lo vas a encontrar porque no existe. De repente desaparece el hombre neandertal. De repente desaparece el hombre de Cromañón. ¿Dónde está? ¿De dónde vino? Apareció de golpe, desapareció de golpe. ¿Cómo aparece este al mismo tiempo que el otro? Después dicen, no, porque este era más inteligente, lo terminó matando. Hace un tiempo, era un par de años, salió una noticia donde habían encontrado, y lo habían comprobado genéticamente, que había cruzas, que lógicamente eran kármicas, entre Cromañón y neandertales. Y después se descubrió que en otras partes, donde se pensaba que uno había matado al otro, en realidad el que se suponía que había matado al otro se había extinguido en ese lugar y este otro sobrevivía. Quiere decir, todo lo contrario a lo que le enseñaron en la universidad, en la facultad. Entonces ahí vemos un poco la rigidez con que ellos miran las cosas. Claro que sí. Sí, esas huellas se transformaron en arenisca. Generalmente son huellas que se encuentran en los costados de los antiguos ríos primitivos, que después se transforman, se fosilizan. En muchos lugares hay eso y no lo quieren reconocer. A ver, la humanidad es antiquísima. Desde la Lemuria, que son cientos de millones, cientos y miles de millones de años para acá, la Lemuria, después la Atlántida, después nosotros. A ver, siempre hubo dinosaurios, o hubo ciertos animales, o hubo ciertos vegetales, o ciertos minerales. Quiere decir, el ser humano no es nuevo en el planeta. Antes de que existieran dinosaurios, ya existían humanos en este planeta. Después, coincidieron, cohabitaron, y después se extinguieron los dinosaurios y nosotros seguimos. Somos la principal lacra del planeta. Por eso nuestra ciencia nos sirve para que uno se forme una idea genuina, madura, cabal, responsable, de qué ocurrió en el planeta y qué está ocurriendo. No sirve. No se sabe la edad real del planeta. Hay un montón de números que son ficticios, pero no se sabe. La edad real del planeta y el sistema solar no tiene nada que ver con lo que dicen los astrónomos y los astrólogos, pero principalmente los astrónomos. Los astrólogos utilizan datos científicos que vienen de los astrónomos, posiciones, mediciones, pero realmente no se sabe. Eso no está revelado, ni la edad del planeta ni del sistema solar. Pero eso pasó muchas veces. Lo que pasa es que estamos viendo el pasado inmediato. Pangea, Gondwana y todos esos continentes son del pasado inmediato, de hace unos millones de años para acá, que para el planeta no es nada. Para la ciencia es muchísimo, pero para el planeta no es nada. Antes de eso ya hubo distribuciones de masas continentales, después otra vez el planeta volvió a hacer aglutinaciones masivas continentales, y eso se hizo y se deshizo un montón de veces. Todo es creacionismo. Cuando hay una modificación, está previsto para que un elemento se modifique. ¿Por qué? Porque la matriz original implanta la energía y está previsto creacionistamente que en cierto momento se genere un brazo genético. Pero sigue siendo creacionista. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía que activa ese protocolo. Entonces, cuando decimos tal animal o tal planta o tal persona, bueno, están emparentados genéticamente, en realidad el brazo de emparentamiento, el puente, es creacionista. Nada por sí mismo se separa de una matriz genética y dice, acá estoy, aparecí, soy una casualidad evolutiva. ¿Por qué? Porque automáticamente colapsaría el proceso evolutivo de un campo universal planetario como este, por ejemplo. Si de repente empiezan a aparecer, porque sí, brazos genéticos o algo que desciende de tal cosa. No, cuando hay un elemento relacionado, el movimiento, el protocolo, la ceremonia de relación y su consecuencia es creacionismo. No existe, no existe. Es creer que vino la cigüeña y trajo un nene, algo así. Gran parte de la purificación en nuestro paso por Lemuria y Atlántida operó como garantía para estar hoy aquí prescindiendo de lastres innecesarios.
En estos universos bajo leyes de expansión, la energía acciona el sostenimiento de ciclos, siendo que ellos se expresan como un estado ideal, aquel a donde al ser le son otorgadas vivencias y el paso por purificaciones, acordes al contexto de una renovada instrucción asociada a pruebas de inédita naturaleza. Vamos a un silencio bajo formato musical. Los procesos de purificación física, emocional y mental que iremos transcurriendo, hemos de entenderlos, de percibirlos como nuestra luz interna, acrecentando su circulación y proyección, expulsando de nosotros aquello que ya nos sirve, a la voluntad interna y su planificación. En la estela de aquella luz son portados hacia el fuego purificador los residuos que habrán de alimentarlos. Vamos por el bloque número 3, que titulamos Días más cortos y simplificar la existencia. Una persona pregunta, parece que los días son mucho más cortos, ¿es así? Sí, creo que vos recordarás, o algunas otras personas, que varias veces lo dijimos acá. El día está fluctuando entre 16, 17 y 18 horas. Eso es lo que dura el día y se va a cortar más todavía. Por eso las personas que no ordenen su conciencia en sintonía a la vida interna, quiere decir que el orden interno no esté actuando en ellas, se van a empezar a volver locas porque van a decir que no tienen tiempo a hacer todo lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque todavía tiene una vida superficial y del único modo en que este acortamiento que tiene que ver con la rotación terrestre, el enderezamiento del eje terrestre, la influencia, la renovada influencia del sol central sistémico sobre la polaridad femenina que está pulsando en el planeta, porque de ahí viene todo este proceso, aquel que no simplifique su vida se va a volver loco. Entonces hay que simplificar la existencia para ir sobrellevando, porque fuimos preparados internamente para ir hacia la síntesis de la transición. Los seres que están en sintonía y su voluntad está a favor del plan evolutivo y concretar la síntesis de la transición, no van a tener problema con el acortamiento del día. Ellos van a poder llevar eso, van a tener el tiempo para hacer lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque estamos supuestamente en la comprensión de la simplificación de la existencia. Exacto, hay que ir superando el preconcepto de decir tengo que hacer esto, no me va el tiempo. Hay que superar ese preconcepto. En vez de estar con la conciencia en evaluar si me va a dar o no el tiempo, la conciencia la coloco para hacer lo que realmente percibo que hay que hacer en ese momento. Y así vamos quemando las etapas del día a través de la ejecución de las tareas. Entonces, si de repente llegó el final del día y dijimos 5 cosas no las pude hacer, tengo que plantearme si realmente eso era necesario o no. Porque incluso el problema es que si
no puedo discernir y digo, hoy tengo que hacer estas 8 cosas y no pude discernir, puede ser que las que quedaron sean las que tendría que haber hecho y las que hice eran las que posiblemente no hubiera sido necesario hacer. Entonces hay que estar muy atento para que esta flexibilidad de la que hablábamos hoy, que la voluntad inferior pueda resignar su parecer para que la vida interna vaya empujando el carro hacia donde tiene que ir, ¿no? Por eso dijimos, hay una fluctuancia, porque bajo ley de karma las fluctuancias existen. Hay momentos donde el día va a tener 16 horas, momentos donde va a haber 17, 18, pero esto encamina para una síntesis mayor, quiere decir que todavía va a haber menos horas reales. Entonces, la percepción que tenga cada uno es válida porque ninguno de nosotros percibe las cosas desde donde el otro le está percibiendo. Así que aquel problema no existe. Lo único válido en este caso es que en un contexto grupal parece ser que, no sé si todas, pero al menos una cantidad de personas están percibiendo que eso que llamamos día no es lo que era cuando teníamos 15 años, 50 años atrás. No lo es, objetivamente no lo es. Y sobre todo aquellos que tenían que hacer cosas que no les gustaba, el día era infinito. Visto en el referido marco de liberación de luz, nuestra conciencia interna y la ley de karma, brindando las garantías para el mismo, podrían determinar enfermedad, traumatismos, limitaciones o pruebas del modo más beneficioso a las necesidades internas. En el campo de la personalidad habrá de iniciarse una etapa gradual de unificación. Anteriormente, aquello que para el ego era traumático o inllevable, para la conciencia interna representaba liberación. Adelantamos el título del próximo programa: Ver la realidad histórica con flexibilidad. Y vamos cerrando el programa del día de hoy con la lectura de un fragmento de un versículo del libro Mensajeros del Fuego. Quienes con tibieza asisten a estos tiempos de fuego y ley, ya en la fragua, donde intentarán consumar su liberación, solo encontrarán rescoldos incapaces de fundir sus cadenas. Y nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.